buenas noches. Especialmente un saludo para Sede Educación que Trasciende por la invitación en el presente conversatorio. Más que nada, agradecer por el espacio para poder transmitir algunas ideas en relación a las cuestiones probatorias que puedan surgir o que surgen a través o a partir de la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y el tema que voy a abordar, bueno, son básicamente enfocarlos en 4 puntos. En primer lugar, en relación al objeto, a lo que debe ser objeto de prueba en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En segundo lugar, a lo que a quién debe tener la carga de la prueba y que, bueno, una vez determinado qué es lo que se debe probar, quién debe probarlo para poder establecer la responsabilidad de la persona jurídica, quién tiene la carga de la prueba en concreto, sobre los estándares que se deben exigir para tener por acreditado o establecida la responsabilidad penal de la persona jurídica, y finalmente el medio de prueba que resulta necesario que se actúe, ¿no? O se recabe para poder establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Sobre esos 4 puntos, esas 4 cuestiones, va a abordar un poco lo que pretendo conversar en esta exposición, esta ponencia. Y esto a raíz de que, como todos sabemos, bueno, como sabemos los que nos dedicamos al derecho penal, hemos abandonado lo que es el aforismo società delinquere non potest, ¿no? Y estamos adoptando la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de la ley 30424. Y hemos traído nuevamente, ¿no?, la problemática sobre qué es lo que por qué razón se responsabiliza a la persona jurídica y cuál sería el injusto de la persona jurídica que se debe acreditar para poder establecer su responsabilidad. En ese sentido, si tenemos en cuenta el modelo legal o lo que se ha establecido en la norma sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, vamos a ver que en nuestros modelos, en nuestro sistema legal, existe una regulación, por un lado, en el Código Penal, a través del artículo 105 del Código Penal, que data de esta regulación del año 91, se establece lo que son las consecuencias accesorias. Estas consecuencias accesorias establecen un tipo de sanción, ¿no? Sanción especial se denomina, a las personas jurídicas por estar vinculada a hechos delictivos que se hayan realizado en el ejercicio de la actividad de la persona jurídica. Esta regulación es muy ambigua, puedo denominarla desde mi punto de vista no clara, ¿no? En el sentido de que no permite pues extraer de la norma cuál es el hecho concreto por el cual se le establece una sanción a la persona jurídica. Si bien es cierto, estas consecuencias accesorias no han sido calificadas como una responsabilidad penal propiamente de la persona jurídica, en la doctrina podríamos establecer que en realidad el fundamento de este tipo de responsabilidad o este tipo de sanción sí sería el mismo fundamento que debería darse, que se le da a la ley 30424, que establece la responsabilidad
autónoma de las personas jurídicas. En la medida que la, eh, el injusto o la responsabilidad propia de la persona jurídica o el hecho propio de la persona jurídica, en ambos casos, desde mi punto de vista, siempre se tiene que establecer, porque considerar que a través de la regulación que se encuentra en el artículo 105 del Código Penal, lo que se estaría estableciendo es una responsabilidad objetiva, ¿no? Una responsabilidad por el hecho ajeno, una responsabilidad basado en el hecho realizado por la persona física, ¿no? Que se traslada a la persona jurídica por el único hecho de estar vinculada con la persona jurídica, sin que la persona jurídica haya realizado ninguna o no haya tenido ninguna intervención a través de falta de diligencia o aumento de riesgo o creación de un riesgo no permitido, ¿no? Eh, eh, responsabilizarle a la persona jurídica solo por la conducta de la persona física en el contexto de la actividad de la persona jurídica, pues creo que sería vulnerar muchos principios y garantías del sistema penal que rigen en un Estado democrático. En la medida que se estaría vulnerando los principios pues, de culpabilidad, de responsabilidad por el hecho propio, se estaría estableciendo una responsabilidad objetiva, ¿no? Que estaría proscrito en materia penal. Entonces, bajo esos parámetros, no se podría hablar que en el artículo 105 del Código Penal pues, se regula una responsabilidad objetiva de la persona jurídica y no hay necesidad de acreditar ningún hecho propio de la persona jurídica. Desde mi punto de vista, sí, también en el 105 se debe establecer el hecho y se debe acreditar el hecho propio de la persona jurídica. Entonces, creo que la regulación tanto del 105 como la de ley 3424, si bien es cierto, la ley 3424 es mucho más clara, es un poco más completa y nos da muchos más elementos para sostener que la responsabilidad que que se determina es por el hecho propio de la persona jurídica y no está basado en el hecho ajeno de la persona física que comete el delito, eh, se sostiene en la medida de que, en la medida de que identifiquemos eh, el, el modelo que nuestra regulación, tanto la 3424, a través de la ley 3424 o el 105, y en nuestro sistema penal de manera integral, eh, es compatible, ¿no? ¿Con qué modelo dogmático? Si bien es cierto, como he señalado, tenemos en el artículo 105 del Código Penal y en la ley 3424 tenemos un modelo legal que creo que no tiene la capacidad rendidora de poder eh, eh, ser suficiente, ¿no? Para poder establecer el objeto de prueba de manera clara, ¿no? Sin mayores cuestionamientos. Creo que lo que va a generar mayor certeza sobre lo que tiene que ser objeto de prueba es identificar estos modelos legales, ¿no? Con los modelos dogmáticos de responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esta posición también lo sostiene el profesor Jesús Silva Sánchez, quien considera que es necesario, ¿no? Acudir a los modelos dogmáticos de responsabilidad penal de la persona jurídica para poder establecer el objeto, lo que debe ser objeto de prueba en el proceso penal para establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? En ese sentido, si tenemos en cuenta nuestro sistema penal y nuestros principios que rigen este sistema penal,
pues, y teniendo en cuenta que, que existen dos modelos dogmáticos que son contrapuestos, digamos, y más relevantes, que es el modelo de la autorresponsabilidad de la persona jurídica y el modelo de la heteroresponsabilidad, un modelo vicarial de la responsabilidad penal de la persona jurídica. El primero, el de la autorresponsabilidad, está basado en la responsabilidad propia de la persona jurídica, lo que se va a sancionar, lo que se va a castigar es a la persona jurídica, es por su hecho propio, es por su injusto propio, ¿no? Porque tiene una culpabilidad propia. En cambio, en el sistema vicarial o en el modelo vicarial o de heteroresponsabilidad, pues lo que se sanciona es la responsabilidad, lo que se establece es la responsabilidad de la persona jurídica basado en en el hecho ajeno, basado en el hecho cometido por la persona natural que está vinculada, ¿no? Dentro de la persona jurídica, de la persona jurídica, pero no es un hecho propio de la persona jurídica, ¿no? Este sistema vicarial, pues, es un sistema anglosajón que se aplica en Estados Unidos hace más de 100 años. Es un sistema que ha ido también evolucionando, ¿no? Y se aplican eh, incluso hay vertientes que establecen un sistema mixto de responsabilidad. Sin embargo, de manera general podemos hablar de dos sistemas en general, ¿no? Y viviendo estos dos sistemas y trasladando este modelo dogmático a nuestra regulación, pues identificamos que nuestra regulación sería compatible y teniendo en cuenta también los principios que rigen, ¿no? En el derecho penal, eh, eh, el modelo que acoge nuestras regulaciones sería el modelo de la autorresponsabilidad o responsabilidad penal autónoma o por el hecho propio de la persona jurídica. Entonces, eh, teniendo o asumiendo, ¿no? O teniendo en cuenta este modelo y asumiendo que nuestra regulación acoge este modelo, pues cuando nos preguntamos cuál o qué es lo que debemos probar o qué es lo que se debe probar para poder establecer la responsabilidad propia de la persona jurídica, eh, vamos a tener que probar ya no solo el hecho punible cometido por la persona natural o el beneficio de ese hecho punible directo o indirecto a favor de la persona jurídica, sino tenemos que probar el hecho propio de la persona jurídica, adicional a esos dos otros hechos. Entonces, el objeto de prueba o el tema de prueba, ¿no? Y el tema de prueba como hecho constitutivo del delito estaría compuesto por tres elementos, ¿no? El hecho antecedente, que sería el hecho punible cometido por la persona natural, el beneficio directo o indirecto a favor de la persona jurídica, pero esencialmente el hecho punible de la persona, el hecho propio de la persona jurídica, el injusto propio de la persona jurídica. Y la pregunta sería, ¿y cuál es ese hecho, no? ¿Cómo una persona jurídica puede realizar un hecho o puede intervenir para que se realice este hecho punible o cómo ha contribuido esta persona jurídica a cometer el delito realizado por el hecho punible, por la persona natural, el hecho punible cometido por la persona natural? Em, entonces, ahí la respuesta sería, y bueno, también en doctrina se ha señalado que lo que se sanciona y lo que se considera como el injusto que realiza la persona jurídica para ser responsable penal, ¿no? Además de estos dos hechos que hemos señalado, el hecho antecedente y el provecho,
o el beneficio, es la ausencia de un programa de cumplimientos. Es el defecto de su organización que genera un riesgo no permitido que ocasiona o genera un resultado que es la comisión de un delito. Es la falta de diligencia, la falta de vigilancia, la falta de control, de supervisión, ¿no? De su organización, de sus empleados, de sus trabajadores, ¿no? Para que se cometa o para prevenir la comisión de delitos en el marco de su organización. Entonces, ese sería el hecho eh, propio de la persona jurídica, adicionales a los dos hechos anteriores. Y por lo tanto, eso tendría que ser objeto de prueba y tiene que ser objeto de prueba para poder establecer la responsabilidad de la persona jurídica como hecho esencial, ¿no? Porque no va a ser suficiente que se acredite que una persona natural cometió un delito, tampoco va a ser suficiente de que este delito haya resultado en beneficio o en provecho de la persona jurídica, sino que va a ser esencial que se acredite que ese delito se cometió en el marco de la falta de diligencia de la persona jurídica para evitar la comisión del delito, en el marco de una falta de supervisión, en el marco de un defecto de organización que ha aumentado el riesgo para la comisión de este delito o que ha creado un riesgo no permitido para la comisión del delito cometido por la persona natural. Y ese es el injusto y ese es el hecho que se debe acreditar. Este hecho se denomina en concreto eh, la ausencia de compliance, ¿no? O el no compliance, como también se señala. Entonces, sobre el primer tema, podemos establecer, ¿no? Teniendo en cuenta o asumiendo, como les digo, que nuestra regulación lo que acoge es el modelo de autorresponsabilidad o de responsabilidad propia de la persona jurídica, eh, el objeto de prueba tiene que ser necesariamente también comprende el no compliance. El otro tema que resulta necesario abordar dentro de este análisis de las cuestiones probatorias dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica es quién prueba el no compliance, quién prueba la ausencia de control, de supervisión, quién o la existencia, ¿no? ¿Quién tiene la carga de la prueba del criminal compliance? ¿A quién le corresponde probar? Y este problema, esta problemática se hace evidente por la forma en que está regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación a la ley 3424, porque en relación al artículo 105 no hay una referencia siquiera mínima a los programas de cumplimiento o al criminal compliance o a los compliance. No hay ninguna referencia. Pero si nos referimos a la ley 3424, vamos a ver que en la regulación se establece que el, el efecto o la consecuencia de acreditar un programa de cumplimiento eficaz, eficiente y bien implementado, o que la empresa tenga su programa de cumplimiento antes de la comisión del delito realizado por la persona natural o física, resulta ser un eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y en el caso que no se pueda no se pueda probar todos los elementos que se requiere para poder establecer que existe un programa de cumplimientos eficiente, eficaz, implementado, adecuado para prevenir estos delitos, eh, lo que se establece es como una atenuante. Inclusive en el caso de que
que se haya podido implementar este programa de cumplimiento después de cometido el delito, ¿no? Y se haya pues puesto en marcha los procedimientos de la autodenuncia o la colaboración eficaz, ¿no? Eh, entonces, ahí la pregunta es, y la pregunta que surgiría es, eh, si está regulado en en nuestra ley 3424, el no compliance como una eximente, ¿no? Como una eximente, que lo que excluye es la punibilidad, o sea, la falta de responsabilidad, porque se entendería que se trataría de una eximente eh, exculpatoria, ¿no? No exculpatoria, perdón, una eximente no exculpatoria, sino una eximente que excluye la punibilidad, ¿no? Pero más no el delito. Entonces estaríamos evidenciando que el no compliance estaría, o el compliance estaría considerado como, eh, no estaría considerado, mejor dicho, como un elemento o como un hecho constitutivo del delito. Sí, porque estaríamos señalando que sería, según la norma, un eximente que sería un hecho impeditivo, ¿no? Un hecho que va a evitar la punibilidad o establecer la responsabilidad, pero no porque no sea delito, sino porque no va a ser punible. Entonces, la discusión que surge ahí es dónde está ubicado el compliance, ¿no? En el injusto, en la punibilidad. Si consideramos que está ubicado dentro del injusto, pues a quién corresponde la carga de la prueba, si corresponde, si es un elemento constitutivo del delito, los elementos constitutivos en materia penal, como sabemos, por el principio de la presunción, por el derecho y la garantía de la presunción de inocencia, todos los elementos constitutivos del delito corresponde ser acreditados por el Ministerio Público, por la acusación, por la parte acusadora. Entonces, si consideramos que este es un elemento del injusto propio de la persona jurídica, le corresponde acreditar este injusto propio a la persona, a la parte acusadora. Pero si consideramos que el, el compliance es un elemento que excluye la punibilidad, pero no estaría dentro del injusto, entonces la carga de la prueba para poder aplicarse esa eximente le correspondería a la defensa, porque según la doctrina y la jurisprudencia, en España mucho más claro, existe jurisprudencia, es una regla probatoria que la prueba de las eximentes le corresponde, o sea, la carga de la prueba de los eximentes le corresponde a la parte de la defensa que lo alega. En este caso, si la persona jurídica alega la aplicación nuda de un eximente por la existencia de un programa de cumplimiento eficaz, un programa de cumplimiento efectivo, bien implementado, adecuado, la carga le correspondería a la parte defensiva, a la defensa, a la persona jurídica. Pero si consideramos que el compliance es un elemento del injusto, la carga de la prueba lo tiene que, lo tendría que probar, lo tiene el Ministerio Público. Pero adicionalmente a este problema que se suscita sobre dónde, ¿no? ante la pregunta dónde ubicamos el compliance, y el problema que trae por el hecho de haberse establecido como un eximente,
el problema está en la forma, el otro problema está en la forma como se ha establecido en la ley 3424 la regulación del compliance, o sea, porque lo que tendría que probar el Ministerio Público estaría formulado en términos negativos como la ausencia de compliance, es decir, probar algo que no existe. Y en la doctrina procesal se señala que no se pueden probar hechos negativos, no se pueden probar que correspondería, que significaría una prueba diabólica, ¿no? Probar un hecho negativo o una afirmación negativa. Y por lo tanto sería imposible para el Ministerio Público probar la ausencia de un no compliance, porque por un criterio de facilidad, quien puede establecer o quien puede probar si existe o no un compliance sería solo la persona jurídica, porque es ella quien habría, tiene conocimiento si tiene o no tiene un compliance, ¿no? Adicionalmente a esto también se cuestiona el hecho de si es posible establecer, a pesar o en el supuesto de que este compliance sea solo un hecho constitutivo y no exista una problemática sobre su ubicación, ¿no? Dentro de las categorías del delito de la responsabilidad de la persona jurídica, si es posible invertir la carga de la prueba atendiendo al criterio de facilidad, ¿no? De que es pues, y al criterio de que el Ministerio Público no podría o exigirle al Ministerio Público probar en términos negativos la ausencia de compliance, sería asignarle la carga de una prueba diabólica, ¿no? Y advirtiendo esto, pues debería invertir la carga de la prueba para poder cargar esta prueba sobre el compliance a la defensa, y sea la defensa quien pueda y quien deba, porque por criterio de facilidad tiene mayor facilidad de probar este programa de cumplimiento en el marco de un proceso penal. Sobre esto, pues hay muchas respuestas. Es un tema que no está acabado todavía, que en nuestra jurisprudencia no hay ningún tipo de pronunciamiento por lo reciente que es. Sin embargo, esto ha sido discutido a nivel eh, de la jurisprudencia española. Y en la jurisprudencia española del Tribunal Supremo Español, y esto fue discutido a partir de dos sentencias que vamos a revisar y vamos a analizar. Y en estas sentencias, ahorita les voy a mostrar, les voy a indicar las sentencias eh, que fueron emitidas. La primera sentencia el del Tribunal Supremo es del febrero del 2016, del 29 de febrero del 2016, la sentencia 154-2016. Y en esta sentencia, el Tribunal Supremo se dividió en dos posiciones, ¿no? Se dividió con el voto mayoritario, un total de 8 vocales supremos se pronunciaron en un sentido, y con un voto minoritario, 7 vocales se pronunciaron en otro sentido, en un sentido totalmente contrario. Entonces, en esta sentencia, lo que vimos es que
Eh, y claro, estas posiciones fueron iniciales al inicio fueron contrapuestas y se evidenció pues que se pronunció en mayoría en esta sentencia 154/2016, señalando que pues no se puede sostener que sea una obligación de la empresa probar el criminal compliance, dado que ello significaría fundar la responsabilidad de la empresa eh, en una responsabilidad automática, objetiva, una responsabilidad del hecho ajeno, ¿no? Significaría que el fiscal solo debería probar el hecho ajeno o el beneficio de la persona jurídica, y solo tendría que probar como carga de la prueba esos dos hechos. Señaló expresamente, ¿no? Si bien es cierto que en la práctica será la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la existencia real de los modelos de prevención adecuado, reveladores de la referida cultura de cumplimiento que la norma penal persigue, dice, lo que no puede sostenerse es que esta actuación pese como una obligación ineludible sobre la persona jurídica en el procedimiento penal, ya que ello equivaldría a que en el caso de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, tales como la exclusión de una responsabilidad objetiva, automática o de no responsabilidad por el hecho ajeno, que pondrían en peligro planteamientos propios de una heteroresponsabilidad o responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, ¿no? Señalando o haciendo un parangón en esta sentencia del Tribunal Supremo en su voto en mayoría, porque como les digo, se dividió muy tajantemente el Tribunal Supremo con posiciones totalmente contrarias. En un extremo, en mayoría, se defendió la responsabilidad propia de la persona jurídica y se defendió la posición o la tesis de que le corresponde al Ministerio Público probar la ausencia de un programa de cumplimiento y no a la defensa, o a la empresa probar que tiene ese programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es un elemento constitutivo, señala el Tribunal Supremo, que debe y va a recaer sobre el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, al igual que las personas físicas, y hace un parangón con las personas físicas, tiene la carga de probar todos los elementos constitutivos del delito, ¿no? Esa fue la posición en general, ¿no? Y sobre el voto en mayoría emitido por el Tribunal Supremo, señaló que no tiene sentido dispensar de la acreditación de semejante extremo esencial de la responsabilidad propia de la persona jurídica manifestada en la ausencia criminal de compliance, ¿no? Porque esto significaría incluso vulnerar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que establece límites a la distribución y impide la inversión de la carga de la prueba. Por otro lado, en voto en minoría, el Tribunal Supremo señaló que al haberse establecido también en la regulación del Código Penal Español, en el 31 bis, haberse establecido a partir de la modificatoria del año 2015 que la existencia de un programa de cumplimientos constituye un eximente de la responsabilidad, igual que nuestro código, igual que nuestra ley, la 3424, establece también un eximente. Al haberse establecido los programas de cumplimiento como hecho eximente, entonces señala el voto en minoría de esta sentencia emitida por el Tribunal Supremo, esta sentencia del febrero del 2016, número 154/2016, establece que por ser un eximente se debe aplicar la regla probatoria de las eximentes. Y la regla es
que la carga de las eximentes le corresponde a la defensa, es decir, en este caso, a la empresa. Por lo tanto, si la empresa alega que existe un programa de cumplimiento adecuado, eficaz, suficiente, ¿no? Bien implementado, entonces le corresponderá, según la regla probatoria de las eximentes, establecido por el Tribunal Constitucional y también por el Tribunal Supremo de la, de la, eh, de la jurisdicción española, a la defensa. Y por lo tanto, el Ministerio Público, la parte acusadora, no tiene la obligación, no tiene la carga de probar los programas, la ausencia de los programas de cumplimiento. Esa ha sido la posición minoritaria. ¿Cuál es la posición? Eso, como les dije, fue febrero del 2016. Posteriormente a este pronunciamiento de febrero de 2016, a esta sentencia 154-2016, se emitió la sentencia 221-2016 y esta pues, emitió por el Tribunal Supremo Español. Y el Tribunal Supremo Español, viendo esta, digamos, dos posiciones contradictorias en este primer pronunciamiento del Tribunal Supremo, ratifica el voto en mayoría y los fundamentos del voto en mayoría. Y establece, ¿no?, a través de esa sentencia 221 del 2016, ya a pocos meses de haberse emitido la primera sentencia se emite en febrero, la otra se emite el 16 de marzo. Y se ratifica la posición en mayoría y se sostiene que la carga de la prueba de los programas de cumplimiento como un elemento esencial, elemento constitutivo de la responsabilidad de la persona jurídica, le corresponderá al Ministerio Público. Y esto es una manifestación del derecho a la presunción de inocencia que también se aplica o rige, le ampara a la persona jurídica. Entonces, este pronunciamiento se decanta por la tesis mayoritaria del primer pronunciamiento y ratifica que la carga de la prueba del compliance le corresponde a la parte acusadora. Pero lastimosamente este pronunciamiento no se pronuncia sobre la aplicación o no de la regla probatoria que establece que es la defensa la que tiene que probar los hechos que constituyen una eximente. Y atendiendo que el programa de cumplimientos también está regulado como una eximente, pues, ¿por qué no se podría aplicar esa carga probatoria, esa regla probatoria, y por qué la carga de ese hecho no recaería sobre la defensa? Entonces, se ve un vacío en relación a ese cuestionamiento que hace el voto en minoría del primer pronunciamiento del Tribunal Supremo, que considero que debía haberse abordado para poder zanjarse un poco más, y creo que la respuesta podría ser en el sentido de que, atendiendo que este es un eximente, si bien es cierto, el programa de cumplimientos es un hecho constitutivo del delito, es parte del hecho constitutivo del delito, al momento de haberse regulado como eximente, no se le está sacando de esa posición de ser hecho constitutivo del delito, sino lo que se está estableciendo es un hecho, no un hecho que, que constituye el eximente, pero no exculpatorio, ¿no? No exculpatorio, perdón, es un hecho
adicionalmente ser de eso un hecho constitutivo, es un hecho que constituye la eximente, pero sería un hecho, claro, no exculpatorio, porque acreditando la eximente, lo que estarías es alegando que estás en una situación donde no se te puede aplicar la pena, pero no te estás exculpando, no te estás liberando de la culpabilidad, porque eso le corresponderá a la fiscalía establecer o no este hecho, estos programas de cumplimiento como un hecho constitutivo del delito. Entonces, ahí creo que en el pronunciamiento del Tribunal Supremo queda en un vacío, pero que podría interpretarse de que no se está inaplicando esta regla probatoria de las eximentes, porque esta regla probatoria de, de los eximentes solo sería aplicable para o debería o tendría sentido aplicarse cuando sean hechos exculpatorios, ¿no? Voy muy corta de tiempo en relación a los dos últimos puntos que están referidos al estándar de prueba y al medio de prueba adecuado con el que se debe acreditar la existencia o no existencia del compliance. Voy a señalar muy concretamente en materia del proceso penal para las personas jurídicas, el estándar de prueba que se ha fijado es el más allá de toda duda razonable, ¿no? Aunque existen muchos cuestionamientos sobre qué es lo que significa más allá de toda duda razonable y cuándo se llega a ese estándar y cómo se puede medir ese estándar y cómo se puede controlar si se cumplió o no ese estándar. La problemática, a margen de toda esa problemática que se puede plantear en relación a las personas jurídicas, sería en relación a si se debe exigir el mismo estándar que se le exige a la persona física para establecer la responsabilidad, o si es posible aplicarse un estándar distinto y menor, tratándose de que las penas aplicables a las personas jurídicas no ponen en riesgo, ¿no? O no serían tan graves como las penas aplicables a las personas jurídicas, que ponen en riesgo valores jurídicos de mucho mayor valor, que requiere mayor protección. Mi posición al respecto, sí, muy general, es que sí se podrían aplicar estándares, incluso el estándar de la prueba de la preponderancia prevaleciente. Creo que sería un estándar adecuado para aplicarse al establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, y creo que esto se podría fijar también a nivel de la jurisprudencia, siempre y cuando se establezca de forma clara, ¿no?, qué cosa significa o cómo se puede alcanzar este estándar. El doctor Jordi Ferrer tiene un libro sobre estándar de prueba y debido proceso. Creo que es muy esclarecedor sobre las metodologías para establecer estándar y los criterios que se deben tener en cuenta para establecer el cumplimiento de un estándar. Finalmente, en relación al medio de prueba, nuestra ley, la 3424, así como también el reglamento, en el artículo 18, establece de forma clara que es el fiscal que el que debe encargarse de recabar los programas de cumplimiento con el apoyo de la SMB. Establece que la SMB tiene que emitir un informe técnico, no es un informe jurídico, sino es un informe técnico probatorio. También así lo estableció el doctor Percy García, que requiere
ser valorado para poder inclusive pasarse a la siguiente o a la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, esa es el Ministerio Público que debe recabar y que será este medio de prueba el adecuado para establecer si la empresa ha implementado adecuadamente, eficazmente un programa de cumplimiento con la finalidad de prevenir delitos en el marco de su organización. Bueno, esto sería, me he pasado bastante del tiempo. Les agradezco mucho su atención. Si ustedes tienen algunas preguntas, me las hacen llegar. En todo caso, quedo de ustedes. Sí, veo dos preguntas. ¿Es suficiente la implantación de un programa de cumplimiento para estar exenta a responsabilidad penal? No. El programa de cumplimiento tiene que ser un programa de cumplimiento eficaz, ¿no? No puede ser un programa de cumplimiento. No me refiero a eficaz de que sea un programa de cumplimiento que tiene que haber prevenido el delito que se cometió, sino tiene que ser un programa de cumplimiento idóneo para prevenir estos delitos, pero idóneo, ¿no? No quiere decir que no haya un riesgo cero, ¿no? Sino que minimice los riesgos de comisión de delitos, que disminuya, que reduzca esos riesgos. Ese será un programa de cumplimiento eficaz, ¿no? Y eso lo va a establecer la Superintendencia de Mercado de Valores a través de este informe jurídico técnico probatorio. ¿Cuáles son las diferencias entre la sanción penal y la sanción administrativa frente a las personas jurídicas? Bueno, la sanción penal y la sanción administrativa. Nosotros, en la ley 3424 se dicen que las sanciones que se establecen a la persona jurídica son sanciones administrativas. Sin embargo, al igual que el modelo italiano, consideramos que lo que existe es un fraude de etiquetas al denominar sanciones administrativas, lo que en buena cuenta son sanciones penales. Son sanciones que se establecen por un juez penal dentro de un proceso penal y que está vinculada a delitos, ¿no? A intervención de la persona jurídica en delitos. Por lo tanto, es el denominar sanciones administrativas a los que son sanciones penales en términos materiales, digamos, o sustantivos, corresponde pues a una simple nominación sin ningún sustento, ¿no? Las sanciones establecidas en la ley 3424, así como en el artículo 105 del Código Penal, que también se denomina consecuencias accesorias, no se le dice sanciones administrativas ni tampoco sanciones penales, la naturaleza jurídica de esas consecuencias accesorias, que son las mismas establecidas en la ley 3424, han sido establecidas también en el acuerdo plenario 7/2009, donde se establece que son sanciones penales especiales. Esa sería mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Creo que son todas las preguntas. Les agradezco por estar en este conversatorio y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.